Hola chicos, buenos días. Hola, buen día. Hola, doctora, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien, maestra? Gracias a Dios, todo bien, maestra. ¿Y usted? Qué bueno, gracias a Dios bien también, hijo. Qué bueno, maestra. Todo bien. Ok. Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta clase de este día. Pero antes de que otra cosa pase, les voy a encargar su tarea. Ok, la tarea va a ser la siguiente. Van a consultar o van a leer. Si quieren lo pueden hacer a manera de ensayo, pero no es obligatorio. Más bien la tarea es dar lectura a el tema de vacunas genéticas. Vacunas genéticas, ¿sí? ¿Qué quiero que consulten? Pues básicamente qué son, fundamento, clasificación si es que existe, aplicación, importancia. Las tareas van a ser un poquito diferentes en este cuatrimestre, ¿ok? No voy a requerir glosarios, tampoco van a ser escritas en su libreta. Digo, lo pueden hacer si lo quieren, pero no es obligatorio. Básicamente lo que necesito es que den lectura al tema que les estoy dando para poder hacer una discusión el día de mañana. Ok. Y ahí me voy a dar cuenta quién hizo su tarea y quién no la hizo. ¿Qué era mis fundamentos, diferencia, tipos y cuál era la otra? Vacunas genéticas. No, es que no les estoy pidiendo los puntos. Básicamente van a consultar todo lo que ustedes quieran del tema de vacunas genéticas. Solamente les estoy haciendo la sugerencia de que busquen qué es fundamento, importancia, aplicación, clasificación, de dónde se obtienen, metodología, o sea, pero no quiere decir que todo lo tengan que saber. O sea, van a leer a grandes rasgos el tema de vacunas genéticas para poder discutirlo mañana en clase. Ok, perfecto. Maestra, una sola duda. Sí. En este caso que es solamente leer y, bueno, en el caso opcional escribir un poco, las referencias y todo eso no es necesario tampoco. No, cuando les encargue lecturas como esta que les acabo de encargar, no es necesario anotar las referencias. Sin embargo, sí es necesario leer de diferentes fuentes. ¿Ok? Okay, no perfecto. nada más dar lectura a un solo artículo. ¿Ok? Okay. Entonces, ya se supone que ustedes ya están terminando la parte de formación académica y a estas alturas ya no les voy a exigir cuántas referencias. ¿Por qué? Porque ya depende de cada uno de ustedes lo que ya construyeron durante los 8 cuatrimestres previos. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes los van a anotar el ensayo en su libreta, sí procuren cuando es anotado, anotar sus citas. Ahí sí, pero en caso de que sea anotado nada más. ¿Sí? Ok, y pues perfecto. ustedes ya saben que no se tienen que guiar de 3 citas ni de 4, sino que entre más lectura den, pues es mucho mejor, más amplio el panorama y por supuesto que se dan cuenta de si algunos links o páginas están mintiendo o están parcialmente diciendo la verdad. Entonces sí es importante que ustedes todo lo que ya se les enseñó en cuatrimestres previos de mis materias y de las demás materias, pues hagan uso de todas esas observaciones o puntos que les dan sus demás maestros. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces como les vuelvo a repetir, este cuatrimestre la modalidad de las tareas va a ser así. Les voy a encargar temas para que ustedes lo consulten y el día de mañana en la segunda hora vamos a estar discutiendo este tema. Entonces, pues nada más ahí como recomendación, no quiero que nada más los mismos
alumnos estén participando, porque ya conozco quiénes sí participan y quiénes no. Recuerden que voy a calificar su tarea de acuerdo a la discusión que se tenga en clase. Entonces, si ustedes no hablan, no emiten lo que ustedes leyeron o el comentario, pues permítame. Perdón, ya saben que mis cachorros andan haciendo de las suyas, ¿verdad? Este, ok, entonces les comentaba que la persona que no diga nada o no comente nada, pues obviamente que no va a tener el porcentaje de acuerdo a las tareas, ¿sí? Ni a la participación. Entonces, en ese sentido, este cuatrimestre, pues voy a estar más exigente conforme a las participaciones, sobre todo cuando se trate de la discusión de las tareas. Quizás en clase, pues si a ustedes no les gusta participar, está bien, lo respeto, no hay problema mientras le estén entendiendo el tema, pero cuando se trate la clase de discusión de tarea, ojo, porque ahí sí voy a requerir que participen, porque si no, no va a haber otra opción y les voy a poner 0 en participación y 0 en tareas. ¿Ok? Sobre Ok, ensayo y maestra. engaño. Bueno. Ok, maestra, perfecto. Va. Ok, pues entonces vamos a comenzar con la clase de este día. Ayer estuvimos platicando, pues básicamente de las aplicaciones, seguimos platicando de las aplicaciones de la biotecnología médico-farmacéutica, pues donde decíamos que ustedes tienen un papel muy importante desde el pronóstico de las enfermedades, ¿verdad? Entonces estábamos viendo por ahí que tenían que checar datos epidemiológicos como la prevalencia, incidencia, mortalidad, etcétera. Tenían que checar también la fisiopatología y la anatomía del órgano que ustedes vayan a querer diseñar algún fármaco de interés o para poder diseñar algún equipo como un detector de rayos X, una ecografía, una mastografía, etcétera. Y pues por supuesto que al momento de elaborar los medicamentos, pues saber sobre qué sitio de acción es donde va a actuar el medicamento. Decíamos que no es lo mismo actuar sobre una célula que se encarga de la secreción de la leche, en el ejemplo del cáncer de mama, a una célula que se encarga como el transporte o el conducto por el cual pasa la leche. Entonces, dependiendo de esto, pues es el tratamiento que el médico va a elegir para su paciente. Ustedes no, pero sí tenemos que tener en cuenta la vía de acción o la mejor vía de absorción de ese fármaco que ustedes van a poder diseñar. Entonces también tenemos que saber las diferencias que existen entre un cáncer luminal y un no lobulillar. Sí, entonces, ojo porque pues hay diferentes tipos de cáncer, también como el cáncer de mama triple negativo. Ustedes tienen la capacidad de poder diseñar con este tipo de análisis un biomarcador genético. ¿Y qué es un biomarcador genético? Pues prácticamente es como cuando nos hacemos análisis de laboratorio, que nosotros vamos a querer checarnos la glucosa en sangre para ver cómo andan nuestros parámetros de azúcar en la misma. Entonces, pues vamos y pedimos, pues yo quiero hacerme un análisis de sangre de glucosa. Y ya van y le toman la muestra de sangre y ya al cabo de 2 horas o 8 horas le dan su resultado. Ya usted sabe si anda muy arriba, anda muy abajo y en base a esto puede recurrir al médico o nada más tomarse la medicina que el médico ya le prescribió o simplemente decir ando bien, no hay necesidad de visitar al médico. Bueno, pues un biomarcador genético para el cáncer de mama, por ejemplo, podría ser algo así, un análisis que podamos hacerlo rápidamente en la sangre sin necesidad de hacer una biopsia.
¿sí? Porque las biopsias es quitarle literalmente un pedacito de mama a al paciente para poder analizarlo por inmunohistoquímica o algunos otros estudios importantes y poder checar bastantes cosas del cáncer, ¿verdad? Para que pues el médico pueda tener herramientas y dar el mejor tratamiento. Pero bueno, un biomarcador, que es lo que ahorita hoy por hoy está a la vanguardia, es diseñar un estudio de sangre que me permita o le permita al médico analizar qué tan bien andan mis células de cáncer y si requiero o no algún otro tipo de estudio. Al final del día, por ejemplo, cuando estuve en el doctorado, yo era lo que estaba proponiendo, realizar un biomarcador para el cáncer de mama triple negativo. ¿Por qué? Porque es muy agresivo, genera resistencia al medicamento y lamentablemente al ser agresivo invade otros tejidos, otros órganos y el paciente en su mayor parte pues tiene un desenlace que lo lleva a la muerte, ¿verdad? Entonces, mi idea era buscar un gen que me dijera, hey, ojo, aquí está el cáncer de mama triple negativo, ¿sí? Entonces, esa era la finalidad de mi proyecto. Lamentablemente, el doctor con el que trabajé, no, no lo vio así, entonces nada más me autorizó ciertos estudios que fue a nivel de proteína y a nivel de RNA. Sí, pero ya no me permitió hacer experimentos de silenciamiento génico. Lo entiendo no tanto porque no lo haya visto con la relevancia biológica, sino porque es muy costoso y en tiempo no me iba a llevar 3 años hacer esto, sino que me iba a llevar más tiempo. Y pues el doctorado, el programa era de 3 años. Entonces él quiso más bien asegurar mi posgrado, mi grado en tiempo y forma. ¿Sí? Pero bueno, ustedes también, si les gusta esta área, pueden diseñar biomarcadores genéticos o moleculares dependiendo del tipo de afección que ustedes quieran estudiar. Por ejemplo, a mí me gustaba el cáncer de mama y pues bueno, analicé esto. Hoy por hoy me pueden preguntar que si ya existen algunos tipos de biomarcadores para este padecimiento. Yo les puedo decir que sí, ya existen. Existe uno que es sanguíneo, una muestra de sangre, y para determinar el cáncer de mama es un CA15-3, así se llama este estudio, y pues básicamente, como en cualquier análisis de laboratorio clínico, nos dan parámetros o cifras normales, y si esas cifras se desfasan hacia arriba o hacia abajo, pues ya se interpreta como una inhibición o una sobreexpresión, y ya el médico es quien evalúa la necesidad de hacerse más y más y más estudios. Generalmente estos biomarcadores, de manera personal se los comento, se utilizan para personas, para darle seguimiento a personas que ya padecen el cáncer de mama y ver la proliferación o ver cómo está el estatus de esa persona para no estarla sometiendo tanto a análisis un poquito más complejos, más tardados y un poquito invasivos o dolorosos, como las biopsias. Sí, entonces aquí pues es una toma de muestra de sangre, sencillito, y fácilmente lo pueden ir haciendo cada 15 días, cada 3 semanas, cada mes, dependiendo del médico tratante. También existe otro biomarcador que es el antígeno carcinoembrionario. Ahora sí que este análisis nos ayuda sobre todo no a un solo tipo de cáncer, sino a cáncer en general, que se esté manifestándose en cualquier parte del cuerpo. También es un biomarcador. Y existen muchísimos biomarcadores, ¿verdad? Pero aquí la finalidad de platicárselos a ustedes es que ustedes pueden tener esa capacidad de diseñar otro biomarcador para herramienta del médico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Y luego, maestra, por ejemplo, decir que detecten a un paciente a temprana, ¿cómo se puede decir? O sea, que no fuera ya tan agresivo el cáncer de mama. Un diagnóstico temprano. Ajá, sí. El mismo médico manda al paciente a que se haga ese análisis con los biomarcadores o eso ya es ya dependiendo externo uno de acudir. De hecho, nosotros, por ejemplo, si tenemos así como que algún miedito de que, híjole, es que sabes que mi papá, mi mamá o mis abuelos o un familiar directo de primera o segunda generación, llámese padres, hermanos o abuelos, ya de paternos o maternos, tuvieron algún padecimiento de cáncer y si yo no me cuido en el sentido de que consumo bebidas embriagantes, de que fumo, de que consumo drogas o que estoy expuesto a algunos xenobióticos ambientales como metales pesados o algunas otras cosas, y son focos rojos, pues usted puede ir al laboratorio y pedir un antígeno carcinoembrionario para ver cómo está. Ese no necesita una prescripción médica, ¿sí? Entonces en el laboratorio usted le dice quiero un antígeno carcinoembrionario o si ya es más dirigido para el cáncer de mama, pues nada más le decimos el 15-3, o el CA15-3, así se llama, y se lo pueden hacer sin ningún problema. Aquí el punto sería, ¿cómo usted como paciente, cómo va a interpretar esos resultados? ¿Sí? Que lo ideal sería, vuelvo a repetir, que el médico sea quien se lo prescriba. Ajá. Y el médico pues es una herramienta que utiliza, como les digo, yo de manera personal lo viví con mi cuñada porque ella padecía cáncer de mama, ya lamentablemente ya murió hace 3 años, entonces a ella de seguimiento cada mes le pedían el carcino embrionario para ver si el cáncer no se le había diseminado a otras partes del cuerpo. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que efectivamente ella tenía ya una diseminación. No sabíamos exactamente porque este biomarcador no nos dice se fue a pulmón, se fue a cerebro, se fue a cualquier otra parte del cuerpo, no. Simplemente nos dice la cantidad de células tumorales que está por arriba de la media, ¿no? de ese estudio. Y a ella se lo hacían de seguimiento cada mes. Entonces, ya dependiendo del resultado, el médico evaluaba si era necesario hacerle otros análisis o se quedaba con esos. Entonces, sí se pueden hacer como que ir a hacerme una glucosa, sí lo podemos hacer, sí lo podemos pedir, pero el punto sería cómo voy a analizar o interpretar yo esos resultados, ¿no? Si yo no soy médico. Ajá, sí. Bueno, eso sí es cierto. En peligro se la toda asustada de ahí. Sí, exactamente, porque luego a veces decimos, nos asustamos hasta por ver un valor de 0, jóvenes. Me voy a morir. Y en muchas ocasiones, exactamente, somos tan drásticos que ya queremos comprar el terreno en el panteón y casi creo que ya estamos haciendo novenario los que somos creyentes, ¿no? Bueno, no, porque muchos marcadores es normal tener un valor de 0, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, el hacernos nosotros un análisis de este tipo, pues obviamente que nos puede generar un conflicto emocional tremendo y pues ahora sí que mantenemos o sostenemos a nuestro sistema inmunológico, lo forzamos a trabajar más de la cuenta y es cuando vienen los problemas pues psicológicos, ¿no? Y muchas veces la mente es tan poderosa que estar pensando en algo nos genera la sintomatología de ese algo, ¿sí? Entonces, ojo con eso también. Muchas veces no sé si han escuchado decir, es que ya me hice todos los análisis sabidos y por haber y no traigo nada, pero yo me sigo sintiendo mal. Entonces a lo mejor ya es más emocional, ¿no? Pero pues vuelvo a repetir, los médicos son los encargados de hacer esta parte. Y entonces, ¿alguna otra pregunta con esto del pronóstico? Miss, ¿qué es el carcinoma embrionario? Es un antígeno carcinoembrionario,
básicamente, palabras más, palabras menos, nos detecta las células tumorales en todo el cuerpo. Ok. Gracias, Miss. Entonces es una herramienta que nos apoya para eso. Entonces imagínense ustedes, no sé si se habían fijado, si sabían o si habían dimensionado que ustedes podían hacer esto, un biomarcador genético. No, yo la verdad no. Pues no, Miss. Imagínense. Un poquito así la idea, como habíamos visto también en cuatrimestres anteriores sobre los biomarcadores, sobre cómo también podían, además de participar en diagnósticos para enfermedades, ¿cómo podría decir? Ir rastreando la actividad de ciertos fármacos, que no estén interfiriendo con procesos también, mismos del cuerpo, también, para en el mismo código genético, ¿no? Para detectar alguna normalidad tempranamente, que se pueda tratar o que se pueda, como había mencionado, en caso de que no haya un tratamiento efectivo, pues controlarlo, ¿no? Así es. Imagínense ustedes, jóvenes, a mí me maravilla todo esto, yo creo que se nota, ¿verdad? Imagínense ustedes, chicos, que pudieran diseñar un biomarcador para un diagnóstico temprano de cáncer, por ejemplo. Ayudaríamos a mucha gente. ¿Tendría relevancia e impacto biológicamente hablando? Por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nada más ayudarían a mucha gente, sino que yéndonos más allá al país, jóvenes. ¿Ustedes saben cuánto económicamente hablando le cuesta a una entidad de gobierno como el IMSS o el ISSSTE tratar una enfermedad como cáncer? Muchísimo. No sé yo tampoco la cifra, pero es mucha lana. Entonces, muchas veces solemos juzgar muy duro al Seguro Social, que no sirve para nada, que vas y te mueres ahí, que te mataron, que la vida cansada, etcétera, etcétera. Pero imagínense, para dar una buena consulta, así de todo a todo, con toda esta diapositiva que se ve súper saturada, ¿cuánto tiempo creen que les tome una consulta a un médico? ¿Cuánto, qué, Miss? Tiempo. Una consulta. Unos 60,000 pesos, ¿no, Miss? 60,000, 100,000. No, tiempo, hijo. Ah. Para que sea una consulta efectiva con todo esto que acabamos de platicar, ¿cuánto tiempo efectivo creen que un médico se deba tardar con su paciente para poder dar el diagnóstico? 2 semanas, más o menos. Como varias 2 semanas en lo que hacen pruebas y regulan otras opciones. Exacto, ¿verdad? O sea, conforme van haciendo los análisis, pues ya estaremos hablando de 1 o 2 semanas o hasta más. Y una consulta, que ya lleve todos los análisis la paciente, que por ejemplo diga, no, pues es que yo soy médico, pero soy médico general y ya me adelanté, doctor, al doctor especialista, al oncólogo, por ejemplo, y ya aquí le traigo todos los análisis que puedo hacer. ¿Cuánto tiempo creen que deba tardarse un médico para analizar y dar un diagnóstico en una consulta? Pues yo digo que si le llevan todos los análisis, pues en ese momento, ¿no? 1 hora, 2 horas, media hora, 15 minutos. 2 horas, de 1:30 a 2, ¿no? Vamos a poner un estándar de 1 hora, ¿les parece? ¿1 hora? 1 hora, vamos a poner ese estándar. Ok. ¿Y cuántos pacientes creen que existan con cáncer de mama, nada más? Aquí en la región son muchos. Yo tenía un familiar que tenía cáncer de mama
Y cuando íbamos a los tratamientos siempre estaba llena la sala de espera, siempre. Más o menos unos 10, hija. Por más, decir una como cifra. 30. Ok, bueno, 30. 2 horas. Entonces, imagínense, ustedes dicen que para que sea efectivo una consulta necesitan 1 hora. Bueno, dijeron más, pero le pusimos 1 hora. Imagínense 30 pacientes, 1 hora cada uno, y el día tiene 24 horas. ¿Todo el día trabajando? Bueno, en mi experiencia, mi tío es oncólogo y trata mucho con cáncer de mama. Entonces, él aproximadamente se tarda con paciente de 1 hora y media a 2. Pero en entonces, su consulta privada, ¿verdad, hija? Él está en el IMSS, en la 71. Ajá. Entonces se tarda eso y por lo regular al día atiende de 10 a 15 pacientes. Ajá. Es a lo que voy, porque muchas veces somos bien buenos para juzgar, de que se tardan mucho, de que si nos dijeron que a las 7 era la cita, ya son las 8 y todavía no me consulta, pero realmente ustedes ya vieron todo el trabajo que tiene el médico. Y ya vieron que ustedes como futuros ingenieros en biotecnología le ayudan o le pueden ayudar con las herramientas. Entonces, no seamos tan crueles al momento de hablar o de juzgar. La labor que tienen los médicos es muy grande y es digna de aplaudir, pero también la de los biotecnólogos, la de los enfermeros, la de los químicos y de todo sector salud, y los que no son sector salud también. Entonces tenemos que empezar a respetar, ¿sí? Y empezar a dimensionar la aplicación biológica que puede tener o la relevancia que puede tener. ¿Por qué les digo todo este show? Porque yo hace ratito les preguntaba, imagínense encontrar un biomarcador a una etapa temprana o para poder decir, híjole señora, ¿sabe que ya cuídese porque ya está a bien poquito tiempo, a 2 semanas de que le dé cáncer? Imagínense qué padre sería eso, ¿no? Y todo el tiempo que les podríamos ahorrar a los médicos también. Y económicamente hablando, como les decía, a un paciente cuesta mucha lana para el sector gobierno y por supuesto para las personas que no tienen ahora sí que un servicio médico, pues con más ganas, sale carísimo todo esto. ¿Sí? Bueno, pues entonces ustedes tienen ese punto a su favor, tienen otra vertiente de su carrera, poder establecer o ayudar gracias a las herramientas moleculares o de ingeniería genética, el pronóstico de las mismas. Ojo, vuelvo a repetir y hago mucho énfasis y mucho hincapié en esto. Ustedes no son médicos, ustedes no pueden decir tiene o no tiene, sin embargo, sí pueden diseñar estas herramientas para poder ayudar al médico, ¿ok? Y para eso pues tienen que estudiar bastante lo que tiene que ver con medicina, órganos, sistemas, aparatos, células, o sea, tienen que saber mucha biología, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra, todo bien. Muy bien. Entonces, pues bueno, el diagnóstico molecular, ya habíamos hablado un poquito de él en algunas clases anteriores y en otros cuatrimestres, pues nos ayuda a muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando, jóvenes, a nivel molecular, a nivel de DNA o RNA o inclusive de misma proteína. Y recuerden que toda esta finalidad de estudiar estas moléculas es para ver la funcionalidad o el cambio a nivel fenotípico o, por supuesto, genotípico. Entonces, un diagnóstico molecular, por supuesto, que me ayuda a tener un mejor diagnóstico de enfermedades infecciosas, como cuáles, pues, por ejemplo, ahorita el VIH, el dengue, chikungunya, el Zika, el COVID, por supuesto, y algunas otras enfermedades que son de carácter vírico o que me generan alguna patología severa. Por supuesto que también me puede ayudar al diagnóstico de enfermedades genéticas, todo aquello que viene obtenido a partir de la herencia de papá o de mamá. Y pues bueno, no dejaría de ser
la excepción, el diagnóstico para poder saber si tenemos o no un tipo de cáncer, cuál tipo de cáncer tenemos. Perdón, un diagnóstico molecular básicamente es una herramienta muy grande que me ayuda a definir qué tipo de enfermedad tengo, si es genética, si es ambiental, si es la interacción de los dos. Por supuesto que también me ayuda a dar un mejor seguimiento. ¿Por qué? Porque con este diagnóstico podemos nosotros observar o podemos analizar la carga viral de esta enfermedad o la carga tumoral. Por ejemplo, ahorita con COVID, se está trabajando únicamente en ver la presencia o ausencia del virus. ¿Por qué? Pues porque es un virus nuevo completamente, a todo sector salud nos trajo ahora sí vueltos locos, nos trajo con un dolor de cabeza desde el año pasado, ahorita como que ya está cediendo un poquito, ya vamos a la baja con el número de casos, sin embargo siguen apareciendo y sigue habiendo cifras alarmantes, ¿verdad? Entonces por eso no hay que bajar la guardia. ¿Por qué hago todo esta plática con respecto a esto de COVID? Porque también podemos analizar de COVID cuál es la carga viral. Es decir, una cosa importante es que yo le diga al médico, ¿sabe qué, doctor o médico? Sí tiene virus, sí tiene COVID, aquí está la participación o la presencia, pero otra cosa muy importante para ellos es decirle, sí tiene COVID, pero tiene 1000 copias por cada mililitro de sangre. ¿Qué haría la diferencia ahí en decirle si tiene o no tiene? A decirle si tiene, pero esta cantidad. Pues quizás el tratamiento, quizás también puede ayudar a que no se empeore ese paciente. ¿Por qué hablamos de un futuro? ¿Por qué hablamos como el quizás? Porque vuelvo a repetir, COVID es algo nuevo. No sabemos realmente el comportamiento. Al ser un virus nuevo, se está adaptando mucho, tiene una tasa de replicación muy alta, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que pueden estar cambiando o variando, pero el diagnóstico molecular con la carga viral, pues apoyaría bastante al médico. Entonces, lamentablemente, como fue algo que fue casi de la noche a la mañana, resulta que, todo el año pasado, nada más lo único que les interesaba a sector salud es, ¿tiene o no tiene? Si no tiene, está bien, sígase cuidando usted paciente, pero si tiene, para empezar el tratamiento, aislarlo y todos los cuidados necesarios. Pero hoy por hoy ya muchos laboratorios están haciendo, como les digo, la carga viral. Por ejemplo, pacientes que tienen el virus de inmunodeficiencia humana o el VIH, es muy importante su carga viral porque gracias a eso el tratamiento en cuanto a la dosis puede ser modificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los antirretrovirales que se les dan a este tipo de pacientes con esta inmunosupresión, lamentablemente le dan en la torre o lastiman mucho a las células del sistema inmunológico. Entonces, si el paciente no recurre a una carga viral y sigue siempre con la misma dosis y con el mismo apego al tratamiento, pues corre el riesgo de que ese paciente, sus defensas bajen y a lo mejor puede ser que vaya a presentar una anemia y esta anemia, si no se checa, se puede convertir en una leucemia. Imagínense el escenario de ese paciente con VIH y con leucemia. ¿Sí? Entonces, es una herramienta que los médicos utilizan para ver cómo anda ese virus viajando o nadando por todo torrente sanguíneo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. No, maestro. Entonces, pues también lo mismo ocurre en el escenario de los tumores, ¿verdad? Es muy importante también checar
cuánto es la carga tumoral, para saber, como les digo, lo que sigue, el seguimiento del paciente. Ok, también tenemos el diagnóstico molecular, nos apoya a algunas otras cuestiones importantes como el estudio del genoma humano, ¿sí? El saber qué es lo que nosotros tenemos propiamente, cuántos genes tenemos realmente que son funcionales y que nos van a ayudar a la codificación de las proteínas de interés, si es que existen nuevos genes, ¿para qué me sirven esos otros nuevos genes? O si ya hay más participación de pseudogenes, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, el proyecto del genoma humano, pues también es muy importante. Más adelante les voy a compartir un artículo para poder, pues, debatir un poquito del genoma humano, ¿verdad? ¿Qué piensan de todo este proyecto? También, por supuesto, que tienen otras aplicaciones el diagnóstico molecular en la identificación de individuos, sobre todo cuando hay personas que están desaparecidas y que aparecen al cabo de unos 10 o 20 años y aparece solamente su esqueletito, ¿verdad? Todos sus huesitos. Bueno, pues gracias al diagnóstico molecular se puede analizar ese esqueleto o esos restos que se encuentran para poder identificar a esa persona y poderle dar un nombre y un apellido por medio de un diagnóstico molecular o de un análisis molecular, ¿sí? O, por ejemplo, personas que se pierden y que pierden el conocimiento, no saben de sí, no saben cómo se llaman, dónde viven, etcétera, etcétera. O personas que tienen algún padecimiento neurodegenerativo, ¿no? Entonces, se pueden perder, las encuentran y como no saben, no traen credenciales, alguna identificación, pues recurren a este tipo de diagnóstico molecular para poder dar con sus familiares y pues sobre todo que ese paciente regrese a su ambiente familiar. Y también pues lo que yo creo que muchas personas conocemos que los macho alfa, ¿verdad? Que si es mi hijo, que si no es mi hijo, que bla, bla, bla. Pues bueno, para eso existe también esta herramienta importante y para que salgan de la duda esos machos alfas de que si son o no son los papás del pequeño. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, comentario, aportación. ¿Todo bien? Hasta ahora todo bien, maestra. Todo bien interesante. Interesante sobre todo. Ya sé. Sí, y pues como aquí se trata de que ustedes tengan un panorama más amplio, ¿verdad? Con respecto a esta parte de su carrera que quizás nadie les había hablado o les había hablado muy someramente, muy vagamente de todo esto, ¿no? Pero pues es la finalidad del curso, que vean que pues hay un mundo muy, muy, muy amplio que experimentar, ¿sí? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las diferentes aplicaciones de la biotecnología médico-farmacéutica, por ejemplo, el diagnóstico molecular. Ahorita lo estamos viendo mucho, pero prácticamente cuando hablamos de un diagnóstico molecular tenemos que saber qué tipo de molécula es la que yo quiero estudiar o analizar. Por ejemplo, si yo quisiera analizar la molécula del DNA, estoy estudiando la ciencia llamada genómica o genética y estoy estudiando a nivel de genes, es decir, exones, intrones, región promotora, pero, ojo, no el compendio de ellos, sino de manera individual, a lo mejor estudiando un polimorfismo, una mutación, una translocación, una deleción, una inserción. ¿Sí saben todos estos conceptos qué quieren decir? ¿Qué quiere decir una translocación? Una translocación podría ser cuando cierta sección de un gen, por un error, se inserta en otro, ¿no?
¿O se cambia de lugar? Sería inserción, hijo. ¿De inserción? Uh-huh. Entonces, una translocación. ¿Qué quiere decir una deleción, por ejemplo? Deleción. Es la eliminación de una porción de un gen o de un gen entero. La pérdida. Uh-huh. Sí. Sí. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque son conceptos importantes. Muchas veces quiere decir pérdida total, muchas veces quiere decir cambio en otro segmento, ya sea el cromosoma o de una base en específico. Muchas veces es que se insertan en otro lado, ¿sí? Muchas veces quiere decir un entrecruzamiento. En lugar de ir en el brazo corto, va en el brazo largo y viceversa. Y entonces son términos que son a nivel de estudio de DNA. ¿Ok? Los polimorfismos y la mutación, recuerden que son variantes o errores genéticos que no deben de ir ahí, sin embargo ahí están, generándome ya sea un daño o no. Recuerden que a nivel de DNA, lo único que me dice es presencia o ausencia. Es decir, sí me puede decir yo tengo este polimorfismo, pero necesito otros estudios para poder concluir que la presencia o participación de ese polimorfismo que yo tengo ahí me va a generar o me va a producir un daño a nivel estructural o funcional de la proteína de interés para la cual va a codificar. ¿Sale? Entonces, ojo, porque el diagnóstico molecular lo podemos hacer a partir de DNA, con todo esto que ya les acabo de platicar, o también lo podemos hacer a partir de RNA, jóvenes. Y el estudiar de RNA, estamos hablando únicamente de la parte que codifica para la proteína, es decir, ya estamos hablando de una posible formación proteica. Y aquí ya estamos hablando de un conjunto o de un compendio de todos los exones, todo lo que me va a codificar para X o Y proteína. Sí, entonces hablamos, cuando analizamos el RNA, hablamos de expresión génica. ¿Qué quiere decir? Que ese gen sí se está expresando. ¿Ok? Y entonces para esto, cuando nosotros analizamos a nivel de RNA, tenemos que hacer un DNA complementario y es cuando se utiliza la reversotranscriptasa o la retrotranscriptasa o la transcriptasa inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el RNA yo tengo que convertirlo a DNA para saber el origen, de dónde viene. Porque si yo nada más tengo puro RNA, pues difícilmente voy a poder saber qué es lo que está pasando con respecto a los orígenes. Entonces, para poder hacer un análisis de expresión génica o un análisis de transcrito, transcriptoma o RNA, pues básicamente, jóvenes, yo necesito utilizar algo que se llama gen housekeeping, que es un gen que está nativo, que está silvestre, es decir, que siempre se va a estar expresando. Entonces yo tengo que analizar este gen que siempre se va a expresar para poder compararlo con el gen que yo estoy analizando a partir de RNA. ¿Queda claro esto? Sí, maestro. Ok, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito más del gen housekeeping. Bueno, en esta diapositiva, pues prácticamente, jóvenes, estamos hablando en la parte izquierda de la pantalla, estamos hablando del mecanismo de reproducción de los virus, donde nosotros sabemos o debemos de saber que el virus se considera un parásito intracelular obligado. ¿Qué quiere decir esto? Que forzosamente necesita de una célula huésped a la cual va a infectar. Si el virus no tiene una célula huésped a la cual infectar, difícilmente se va a poder hacer daño y se va a poder replicar. Es por esa situación que en los comerciales ya nos traen hasta el chongo que nos lavemos las manos, ¿sí?
¿Por qué? Porque si yo tuviera COVID en las manos y me lavo las manos, yo estoy degradando ¿a quién? La capa lipídica por la cual está recubierta el material genético del virus. Y los lípidos no es otra cosa nada más que grasa, coloquialmente hablando, y a la grasa se le combate con jabón. Y al material genético que está cubierto con esa capa de fosfolípidos, al lavarlo con agua y jabón, el DNA queda descubierto. Y al quedar descubierto, se va a degradar. ¿Por qué? Pues primero por la temperatura, segundo por las enzimas que tiene el jabón y tercero porque mi mano está formando o está generando, así como las superficies, las nucleasas, que son las enzimas que me ayudan a degradar el DNA. Entonces, por eso es que ya nos traen hasta el chongo que nos lavemos las manos. Porque de otra manera, yo tengo COVID en mis manos y no me lavo las manos, ¿y qué pasa? En mi mano no me hace daño. Yo lo puedo tener ahí y verlo y decirle, ¿qué onda, COVID? ¿Cómo estás? Y echarme el chisme cachetón muy a gusto con él. Pero resulta que somos fanáticos de llevarnos las manos a la boca y a los ojos y a la nariz. ¿Y qué creen? Que a COVID le encantan esas células. Entonces, literal, es como decirle, ándale, pues ahí te va a tu casa. Y es cuando hace de las suyas. ¿Sí? ¿Sabían este contexto? Muy poco de ello, Miss. ¿Sí? Entonces, ahora, como ya lo saben, más o menos, que se los acabo de explicar muy someramente, lávense las manos. Por favor. En pocas palabras. En pocas palabras. Y como conclusión. Una pregunta, maestra. Sí, dígame. ¿Con qué frecuencia podría recomendar el lavado de manos? O sea, porque ya ve que pues también tenemos una grasa natural pues en nuestras manos, la cual ayuda a protegerla, ¿no? Pero ¿cada cuándo se debe lavar las manos? O bien, seguido, pero hidratarlas con alguna crema corporal, algo. Sí, pues según la Organización Mundial de la Salud, dijo, nos está diciendo, frente a toda esta situación de la pandemia, por supuesto, y considerando que COVID es nuevo, un virus nuevo, que nos lavemos seguido las manos, y ese seguimiento es al menos unas 20 veces al día. ¿Sí? Pero bueno, en la televisión dice que por lo menos unas 5 veces o 6 veces, algo así, ¿no? Entonces, sí les recomiendo mucho, por ejemplo, de manera personal y en base a lo que hemos visto, que si ustedes están en la calle, cuando regresen de la calle, antes de que toquen cualquier cosa, se laven las manos. ¿Sí? Si están en su casa y ustedes tienen la certeza o la garantía de que sus superficies están limpias y libres de COVID, pues no es tan extremo el lavarse 20 veces las manos. ¿Sí? Lo que podemos hacer es rociar con hipoclorito de sodio o cloro al 10% las superficies. ¿Para qué? Para en caso de que ahí estuviera el virus, poder inhibirlo. ¿Sí? Y ya estar más tranquilamente. Entonces, si estamos en casa, a lo mejor lavarse unas 6 veces al día las manos. Por supuesto que se nos van a estar resecando. Y por ejemplo, maestra, el gel antibacterial hace la misma función, porque por ejemplo, aquí en la farmacia no hay un lavabo de manos como tal. O sea, está como que hecho y le tenemos que poner agua y hacerlo así. ¿Sabe? Está como medio raro. Pero o sea, sí tenemos el gel antibacterial y de hecho yo lo que siempre hago es estarme poniendo el gel. Pero siento que no es la misma, o sea, yo no me siento segura a pesar de que lo estoy poniendo el gel a las manos, no hay como el lavado, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, el gel antibacterial está hecho a base de alcohol. Es un alcohol en una proporción menor a un alcohol absoluto, generalmente del 70% aproximadamente. O inclusive ustedes, si no tienen gel antibacterial,
pueden preparar el alcohol al 70%, ¿sí? Entonces le ponen, por decir, si van a preparar 100 mililitros, le ponen 70 de alcohol absoluto, 30 de agua y ya esa es su solución al 70. Sí, agua destilada, lo ideal. Y pueden rociarse las manos con esta solución. Es algo muy parecido al gel, nada más que el gel, pues la consistencia nos dura un poquito más para que logre hidratarse con las mucosas de la piel. Ajá. Pero a lo que voy con todo esto, si usted trae sus manos sucias y trae COVID en sus manos y usted se pone gel antibacterial, no va a matar al virus, sino que nada más le va a estar haciendo esto al virus. ¿Sí? Lo ideal, jóvenes, es lavarse las manos como les enseñamos en el laboratorio. Si se fijan, es el mismo lavado que les enseñé yo. Bueno, no, creo que a ustedes no les di clase presencial, pero ese lavado se les enseña en la universidad así, según lo recomienda la OMS. Entonces, lo ideal es lavarse las manos, secárselas y después ponerse el gel antibacterial. ¿Cómo se pone el gel antibacterial? Es exactamente igual que como si se estuvieran lavando las manos. Pero obviamente que no van a llegar al último paso porque se va a evaporar o lo van a consumir ustedes. Pero lo ideal es hacerlo igual, no hacerlo así por sin ningún lado. Recuerden, cuando nosotros nos lavamos las manos, nuestros poros de la piel quedan abiertos. Y entonces, si yo toco una superficie que tiene COVID, mis poros están abiertos. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado. Por eso es lavarse sus manos e inmediatamente ponerse el gel. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene la capacidad de fijar esa limpieza. Si mis manos ya están limpias y libres me pongo el alcohol o el gel antibacterial, esa limpieza la voy a fijar. Entonces, prácticamente lo que hacen en Soriana o lo que hacen en las tiendas así, que al entrar, que checan la temperatura y aplican el gel antibacterial, entonces no sirve de nada, porque pues el virus sigue de todos modos ahí, a pesar de que nos pongan el gel antibacterial. Exactamente. Y por eso los contagios siguen, ¿verdad? Exactamente. Ay, no puede ser. Pero todo esto, ¿sabe por qué es? Porque no nos sabemos los fundamentos de nuestras técnicas. Y luego, ¿de qué otra manera nos ponemos el gel? Quizás funcionaría, hija, si le damos el mismo seguimiento de lavado de manos, porque estamos tratando de cubrir todas las manos. Pero, ¿cómo nos ponemos el gel? Vamos. Y también, maestra, que aparte siento que el gel que ponen no es como tal, porque hay unos de que no, sí huele a alcohol y hasta arde, si trae así unas cortaditas arde y así, pero hay otros que nomás ponen así como un spray nomás de que, ay, pues ya, o sea, ya piensan que están seguros. Sí, porque el gel que ponen está muy diluido para que pueda rendir un poquito más. Entonces, por eso les digo, puede ser que ustedes, porque el gel está carísimo, obviamente que con todo esto de la pandemia se ha incrementado bastante. Antes eran muy poquitas las personas que eran así extremas con su gelecito, ¿no? Sí conocí algunas, pero podemos utilizar el alcohol al 70%. Por supuesto que nos va a resecar nuestras manos, nuestra piel, por supuesto que sí. Pues bueno, tengan ahí a la mano una cremita para que se hidraten. De preferencia con hidratantes como la glicerina, ¿no? O algún tipo de aceitito natural que nos pueda cuidar nuestra piel. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? Por ejemplo, ayer fui tuve una cita ahí con un amigo que trabaja es un centro de integración juvenil. Él trabaja con chavos
que son adictos a diferentes sustancias, ¿no? Entonces, pues, bueno, tuve ahí cita con él, no porque sea adicta, sino voy a otras cosas. Y entonces, para entrar al centro, literal, toman la temperatura, pero nos pasan primero al baño a que nos lavemos las manos y luego ya te pones gel. Ese sería como lo ideal, ¿sí? Pero pues obviamente imagínense que a una tienda de Soriana, a un Walmart, un Sam's o Bodega Aurrerá o cualquier tienda comercial o en galerías, por supuesto, pues lo que quieren es que entre más y más gente, porque si las personas se van a estar lavando las manos, eso implica más tiempo para poder entrar a la tienda. Y muchas personas somos desesperados y vámonos, no me dan entrada rápido y yo me voy. No voy a estar esperando. Sí, pero eso sería lo ideal. Entonces, de ahora en adelante, pues ustedes como que ya saben un poquito más el mecanismo de acción. Les recomiendo, sí pónganse su gelecito, pero traten de hacerlo de la misma manera como si nos estuviéramos lavando las manos. Sí, porque a lo mejor puede ser que mis manos no traigan COVID, que no me las lavé, que no traigan COVID. Sí, está bien. Y si me pongo el gel, pues voy a tener como la garantía o la certeza de que voy a seguir tranquila, o sea, de que va a estar fijo eso, ¿no? Pero para que mantenga yo todo, a mí se me olvida mucho esta partecita de la mano. Sí. Entonces, pues nada más procuren hacer esto. Y ya vimos el por qué la importancia de lavarse las manos. Le damos en la torre a la capa que está protegiendo como su vida al material genético del virus. Queda expuesto y al quedar expuesto, tómala. Fácilmente el ambiente hasta lo puede degradar. ¿Por qué? Por la temperatura. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, Miss, a mí me generó una duda. Dígame, hija. Por ejemplo, digamos que yo compro un pastel, una pastelería casera, y esta persona no se lava las manos al prepararlo. ¿Qué porcentaje de posibilidad existe que yo me contagie en caso de que ella traiga el COVID en sus manos? Como lo preparó, hija, el contacto se puede decir que es mínimo, porque recuerde que los virus son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que forzosamente necesita tener una célula huésped y el pastel como tal no es una célula viva. ¿Sí? Entonces, pudiera ser, claro que sí, que el COVID vaya ahí, pero no va a durar mucho tiempo, o a lo mejor va a ser una carga viral muy chiquitita. Aquí el problema sería que usted le saludara de mano a la señora. Ahí sí. Ah, ok. Y es que me genera esa duda con los alimentos, pues, pero ya. Sí, muchas pues, gracias. Sí, los alimentos pues no son células vivas como tal, ya están procesados los alimentitos que ricamente nos comimos, pero sí aquí la importancia es tener cuidado con el paciente o más bien con la persona que nos está dando los alimentos. Okay, entonces, pues a lo mejor podemos ser extremistas, por ejemplo, cuando recién inició toda esta situación de la pandemia, literal, yo me iba con guantes manejando a mi trabajo o regresaba así. Y eso que me lavaba mis manos están resecas y lo que le sigue, ¿sí? Pero hoy por hoy les puedo decir y asegurar, jóvenes, que no me enfermé de COVID. ¿Y por qué se los aseguro? Porque semana con semana me hacía análisis de laboratorio para ver si tenía o no el virus. ¿Sí? Entonces, siempre salí negativa, gracias a Dios. Hasta ahorita ya generé anticuerpos contra COVID, pero porque ya estoy vacunada. Entonces, hoy por hoy les puedo decir que el ser exagerada, el ser extremista, pues puedo ser de las pocas personas que podemos decir comprobado
que no me enfermé, porque tengo ahí mis registros de todos los estudios que me hice previo a mi vacuna. ¿Sí? Entonces, sí funciona ser extremista. Entonces ustedes, pues nada más traten de seguir estas medidas, no bajemos la guardia porque pues todavía está ahí el virus así activo. Gracias a Dios no se presentó la tercera ola que se esperaba, pero sí siguen casos, ¿no? Ya son menos cada vez, pero seguimos ahí. Entonces, muchas veces decimos, es que sí me lavaba las manos y ¿por qué me enfermé? Pues porque nos lavamos las manos así. Y el hacer esto, literal, es decirle a COVID, ándale, vamos a un baile, COVID, pero ahí te vas a quedar, ¿sí? De nada más voy a bailar con él. ¿Sale? Entonces, por eso las recomendaciones es que por lo menos 20 creo que segundos dicen en la televisión, estemos lavándonos las manos. Ya no nos dicen, tienes que hacerle así, luego así, luego así, y así. No, sino que nos dicen, mantén el contacto con el jabón 20 minutos, aunque hagamos esto. ¿Para qué? Para ayudarle a mis células a romper esa membrana o esa capa de fosfolípidos por la cual está recubierta el material genético. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que cuando nosotros nos lavamos las manos así por 20 o 30 segundos, hagan de cuenta que estamos en el lavadero tallando y tallando la ropa sucia, pero aquí estamos tallando y tallando la capa de fosfolípidos para que se desbarate, que es lo que queremos. ¿Sí? Porque muchas veces hacen las personas como que se lavan las manos, pero nada más se mojan las manos, hacen esto y vámonos, ya. ¿Sí? Entonces, ojo, porque ahí nada más estaríamos acariciando a COVID. Por eso es la manera adecuada de lavarse esas manos. ¿Por qué? Si nosotros no nos lavamos las manos o nos las lavamos incorrecto, ¿qué es lo que va a pasar, jóvenes? Pues el ciclo de replicación viral que vemos aquí va a encontrar su célula huésped, que es lo que le gusta a COVID, para poder que penetrar o lograr entrar al interior de la célula, ¿sí? Por un proceso llamado endocitosis. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Que aquí va a expulsar o va a inyectar, ¿quién? El material genético. Y ojo, porque al soltar el material genético al virus, puede ocurrir dos escenarios importantes. Uno, que es aquí el paso 4, pues que ese material genético entre a ciclo celular, entre a fase S, a síntesis y replique mi material genético, como lo vemos aquí. ¿Sí? O bien pueda entrar a un proceso de transcripción y por ende traducción de proteínas. Y son proteínas que víricas, porque ya tienen el material del virus. Entonces, ambos escenarios, ya sea que se replique o que genere proteínas víricas, va a llegar un momento en el que van a tener mucho en la célula y la célula va a expulsar esos viriones. Y al expulsar esos viriones, vean cuántos se expulsan. Estamos hablando de miles de viriones en una sola célula. Entonces, imagínense, suponiendo que dieran 10 viriones la eliminación, ¿a cuántas células va a infectar esos 10 viriones? A 10. Y luego esas 10 células me van a dar cada una otros 10 viriones y van a expulsarse y van a infectar a otros 10. Es por eso que no hay un tratamiento específico para decir, ya quiero que este tratamiento sea el de elección para que elimine yo COVID por completo. Porque cuando yo voy a analizar la letra A de COVID, COVID se burla de mí porque dice, jaja, tú apenas me estás dando medicamento para la letra A, yo ya voy en la X, ¿qué te pasa? Sí. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque el escenario es drástico.
Entonces, viéndolo desde este punto de vista, molecularmente hablando, lávense las manos, no nos cuesta nada y vean todo lo que podemos evitar. Y esto nos puede llevar a 3 escenarios importantes. El primero es que seas un paciente asintomático, pues no pasa nada, traes el virus, te aíslas y se acabó. El segundo escenario es un paciente sintomático, pero pueden ser síntomas leves, que a lo mejor un simple dolorcito de cabeza, un poquito de temperatura, y con un antiviral y el aislamiento puedes salir adelante y la libras. O un tercer escenario, necesita ya sintomatología más grave y severa, que necesita la intubación. Y muchos pacientes, lamentablemente, pues no la cuentan. ¿Sí? Entonces, estos 3 escenarios se pueden evitar si nosotros nos lavamos las manos y hacemos conciencia de todo esto. ¿Sale? ¿Dudas? No, maestra. No, Miss. No, muy claro. Claro. Tienen cara como de que, santo Cristo, no me he lavado las manos. Trauma. Ok, bueno, eso es una importancia del diagnóstico molecular. ¿Por qué? Todo esto ocurre de manera natural. ¿Cómo puedo yo saber? Pues gracias a la PCR, que es el diagnóstico que estamos haciendo ahorita en los laboratorios, ¿verdad? Extraer el material genético del virus. ¿Para qué? Para poder replicarlo y poder saber si ese paciente tiene o no tiene, más bien del virus, no de la célula, para saber si el paciente tiene o no tiene el virus. ¿Sí? Y esto se puede evaluar mediante estas gráficas que podemos ver aquí. Podemos ver siempre, jóvenes, en cualquier diagnóstico, llámese serológico, molecular, microbiológico o cualquier otro diagnóstico que ustedes quieran utilizar, lo ideal es realizar o hacer no hacer, sino correr un control positivo y un control negativo, donde yo pueda comparar la muestra que yo estoy analizando, si es positiva, pero saber por qué es positiva, pues porque lo estoy comparando con ese control, y compararlo con algo o un control negativo, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Aquí podemos ver que esto que dice blanco es un control negativo, ¿sí? Cuando estamos hablando de negatividad a nivel de expresión, es una línea recta, no tiene que irse para ningún lado. ¿Por qué? Porque recuerden que en la PCR en tiempo real marcamos el material genético con clorocromos que van a emitir la fluorescencia cuando detecta la presencia, en este caso, de COVID. Entonces, si es negativo, si no tiene el virus, pues por supuesto que no tiene por qué subir esa curva, porque no está reconociendo al virus porque no lo tiene. Pero yo tengo que tener un blanco o un control negativo. Si mi muestra me sale aquí, pues quiere decir que no tiene el virus y que al menos por ese día ya la hizo. Porque yo me puedo poner ahorita a hacer la PCR de COVID, me puede salir negativa, pero mañana puede ser que ya me salga positiva por el tiempo de adaptación o el periodo de incubación o de latencia del virus. ¿Ok? Bueno, también necesitamos meter un control positivo. Un control positivo, jóvenes, en el caso de COVID, no es otra cosa nada más que una muestra positiva. Es una muestra que tiene COVID, ¿sí? Entonces, al tener una muestra que tiene COVID, va a reconocer esos fluorocromos y va a emitir esa fluorescencia. Por lo tanto, va a generar esta curva de amplificación, que es la de color rojo, ¿sí? Entonces, yo siempre tengo que tener control negativo y control positivo. Voy a meter mi muestra y en este caso la muestra sería la color verde. Este resultado, jóvenes,
sería un resultado positivo para el gen de interés. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, esta gráfica de abajo, sería un resultado. Esta gráfica es de mi control positivo y aquí abajo tengo mi control negativo. Y aquí mismo tengo estas letras que es la de mi muestra. Por lo tanto, este es un resultado negativo para ese gen de interés. ¿Ok? Luego, en esta otra gráfica que vemos aquí, es la detección de beta-actina. Beta-actina, jóvenes, es un gen housekeeping. Es un gen que siempre se va a expresar, tenga o no tenga COVID. Es algo natural de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, para verificar que yo hice bien la extracción del RNA, del DNA o del DNA complementario, yo tengo que comprobarlo, ¿sí o no? Tengo que comprobarlo con alguna gráfica que me diga que hice bien esa extracción. Para eso recurro a mi gen housekeeping, que puede ser un beta-actina, puede ser un GAPDH, puede ser un lámina B1 y pueden ser muchísimos otros ejemplos. ¿Ok? Entonces, este es independiente de la enfermedad que yo esté analizando. Todas las muestras, a excepción de mi control negativo, me tienen que dar la curva. ¿Por qué? Porque es un gen que se expresa independientemente de lo que sea. Si mi gen housekeeping no me amplifica la curva, ¿qué quiere decir? Ojo, ¿por qué? Porque no hiciste bien tu extracción. Y no puedo confiar en la otra gráfica que me dice si tiene o no tiene COVID. ¿Por qué? Porque mi housekeeping, que me debe de dar a fuerzas, no me dio. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo concluyo ahí? Que la muestra fue mal tomada, que no tenía suficiente material genético, que se me degradó el material genético, o bien que la extracción no lo hice adecuadamente. Y ante estos escenarios, no puedo definir si tengo o no tengo COVID. ¿Sí? Y por ejemplo, maestra, usted estaba ya ve que hacía los análisis de esa prueba. Me imagino que yéndonos hacia un extremo de que la prueba, la muestra que haya sido mal tomada. Entonces, en ese momento, usted que ya está analizando para sacar un resultado, ¿qué haría en ese momento? O sea, ¿cómo le daría el resultado al paciente? Nos hemos enfrentado a casos así, hija, y simplemente yo reporto el resultado como que requiero nueva muestra. Bueno, lo proceso una segunda vez, porque puede ser que yo haya sido la responsable, ¿no? De que la técnica de extracción la hice a lo loco, por rápido, por lo que sea, y no me dio. Y en una segunda extracción de la muestra ya me sale bien. Puede ser, se nos ha dado el caso. Y ya se reporta, lo único es que el tiempo de espera del resultado pues es un poquito más largo por volver a hacer todo el procedimiento. Pero cuando volvemos a hacer una segunda vez o inclusive una tercera vez, lo que se recomienda es nueva toma de muestra. Y entonces es mejor decirle eso al paciente a darle un falso positivo o un falso negativo. Entonces le ponemos muestra indeterminada, pero le ponemos la leyenda. Se procesó 2 o 3 veces según lo que se haya procesado, no obtenemos un resultado o el resultado es inconcluso, ¿sí? Entonces se recomienda mejor una nueva toma de muestra. Y por ejemplo, en la toma de muestra, ¿se la cobran al paciente o ya es el que el paciente va y otra vez? No, bueno, al menos en el sanatorio, como es una falla técnica de la persona que le tomó la muestra, el paciente no tiene responsabilidad de eso y ya no se le cobra. Ah, ok.
Veí que de plano era de que, si no ya está aquí la muestra, ya ponle un negativo o ponle un positivo. Bueno, mi ética profesional no me permite hacer eso, ¿verdad? A pesar de que ayer me estaba fijando, y son 12,500 muestras las que su servidora ha interpretado. ¿Es en serio? Sí. Estos son un montonzote de muestras. De cierta manera podemos decir, porque luego me pasa, por ejemplo, antier, me llegaron a las 7:40 4 muestras de urgencias y nosotros ya estaba en proceso, o sea, ya no podía yo parar la reacción para meter esas 4, sino que se iban a procesar al día siguiente. Entonces me dice una doctora, dice, es que me urge una porque es un posible sospechoso. Entonces a nosotros nos llega la muestra con un cuestionario, con unas sintomatología, ¿no? Ya el paciente dice qué tanta sintomatología trae, desde qué fecha y todo eso, o si tuvo contacto o no. Entonces vi el cuestionario y luego le digo al jefe del laboratorio, mi jefe, le digo, ahí está tu sospechoso, le digo, no es COVID, estoy segura y si quieres me cambio el nombre, me pongo Bonifacio o como quieras, porque te puedo garantizar que no es COVID. ¿Por qué? Me dice. Le digo, mira, los síntomas son desde el 10 de mayo y ya era 18 de mayo. Le dije, o sea, si fue COVID, ya va a salir negativo o ya va de salida ese paciente. 2, no, trae síntomas, pero no son propios de COVID. Era nada más fiebre y dolor de cabeza. Le dije, y eso no es sintomatología propia de COVID. Sí es, pero la fiebre y el dolor de cabeza me puede dar también por una infección de cualquier índole. ¿Sí? Entonces, así le dije, y no te la voy a procesar. Si quieres, ven tú a procesarla. Yo no la voy a procesar. Entonces, como yo soy la jefa de esa área, pues yo decido qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Pero pues era mi jefe el que yo le estaba diciendo. Yo le dije, no la voy a hacer, si quieres venir tú a hacerla, pues adelante, yo no te la voy a hacer. Así quedó, y sí, ayer en la mañana salió el resultado negativo. La línea planitita, ni siquiera sospechas de que pudo haber tenido COVID. Y sí le dije, ¿qué huele? O sea, después de 12,000 pruebas que hemos estado analizando y cuestionarios, pues no es que sea experta, por supuesto que no, y todavía tengo muchas áreas de oportunidad, claro que sí, pero sí, ya más o menos sabemos distinguir un posible caso de un no caso, ¿verdad? Y pues sí, así la cosa. Y otra vez ya se me acabó el tiempo y no me dice nada, ¿eh? Rápido. Platica, maestra. ¿Mande? Es que nos emocionamos con las experiencias que cuenta. Sí. Entonces, bueno, vimos diagnóstico molecular. Nos vemos el día de mañana todavía, ¿verdad? Mañana nos vemos una hora. Voy a terminar, tengo otra diapositiva de diagnóstico molecular, prometo explicárselas rápido y para poder discutir lo de vacunas génicas, que también es un tema pero padrísimo. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Muy bien, chicos. Perfecto, maestra. Gracias a ustedes, cuídense mucho y que tengan bonito día. Muchas gracias, maestra. Igualmente. Bendiciones. Nos vemos, bye. Nos vemos. Hasta mañana, maestra.